ya, y de análisis dimensional. Vamos a hacer algunos ejercicios de dinámica de fluidos reales y algunos de análisis dimensional. Entonces, el primer ejercicio que les envié ya, de dinámica de fluidos reales es uno donde se utiliza la ecuación de Navier-Stokes, que dice con el campo vectorial de velocidades U, bueno, ahí lo pueden ver, B y W, determinar el gradiente de presiones utilizando la ecuación de Navier-Stokes. Bueno, ¿cuál es la ecuación de Navier-Stokes? Es esta, ¿no? Que dice que la densidad por la derivada total de la velocidad va a ser igual a menos el gradiente de presiones más densidad por la fuerza de extracción a distancia más la viscosidad dinámica por el laplaciano de velocidades. Bueno, esta ecuación es la ecuación de Navier-Stokes. No, si nosotros no tomamos en cuenta esta parte, se quedaría como la ecuación de Euler, pero al ser un fluido real tenemos que tomar en cuenta la viscosidad. Bueno, nuestro campo vectorial de velocidades va a ser de esta manera. BB va a ser así. Y las fuerzas de interacción a distancia van a ser igual a 0,0, menos g. Ya. Esto porque es así, ¿no? Porque en el campo terrestre, campo gravitacional terrestre, la única fuerza de interacción a distancia son estas, ¿no? Que nos atraen hacia el centro de la Tierra. Entonces nosotros si lo vemos desde nuestra perspectiva, ¿no? Sería perpendicular a la Tierra. Y eso es esto de acá. ¿Por qué menos g? Porque va para abajo, ¿no? Y es la gravedad. Bueno, empezamos haciendo en el eje X. ¿Esto qué sería igual? Sería igual a la densidad, no tomando en cuenta esta ecuación de Navier-Stokes, solo que desglosándola en X, Y y Z. Sería la densidad, que es una constante, por la derivada total. Sus componentes son estas. Este es una U. Esto va a ser igual al gradiente de presión ya acá me equivoqué. Acá no es con relación al tiempo, es con relación a X más densidad por la fuerza de interacción a distancia en X, no, que es cero. Así que directamente acá vamos a colocar 0. Más el laplaciano, ¿no? Que sería el operador Laplace al cuadrado, que sería mu, que es la viscosidad, por la sumatoria de las derivadas parciales de segundo orden.
Bueno, ¿y eso en qué queda? Hay que desarrollar más este término. ¿Por qué? Porque estamos haciendo una derivada, ¿no?, de u con respecto a t. ¿Y qué es u? U es la velocidad, ¿no?, en x. Entonces esto quedaría como la densidad. De eso que les menciono va a quedar de esta manera. Si dudan de mí pueden revisar el libro. Y eso sería igual a menos el gradiente más u por 2a menos 2a. Ya, pero ¿de dónde viene esto? Esto es simplemente la segunda derivada de la componente de nuestro campo vectorial. Y bueno, ¿qué significa eso del campo vectorial, no? O sea que va a haber un espacio donde a cada punto le va a corresponder un vector. Ya, y ese vector está dado por las componentes u y x. Eh, Puede ser, ¿no?, que uno lanza agua al piso y el agua se va, algo así, ¿no? Digamos que en cada punto puede tener esta forma, ¿no? Lo que yo siempre comento para entender cómo funciona o qué es un campo vectorial es, podrían pensar en cuando ustedes van al baño, hacen algo ahí, ¿no? Y luego jalan la cadena y ven este patrón, ¿no? Entonces el campo vectorial de velocidad del agua que está en el inodoro tiene ese patrón, ¿no? En este caso el campo vectorial está dado por v y v. Entonces simplemente hacemos la segunda derivada y nos queda esto, que esto sería para la componente en x. Entonces todo esto que si despejamos el gradiente de presiones, ¿y qué es el gradiente de presiones? Simplemente la variación de la presión con respecto a x. Nos va a quedar que todo esto va a ser menos 2a al cuadrado multiplicado por la densidad por x al cuadrado y más y al cubo. Y si hacemos el mismo análisis para y y z, vamos a obtener que en y va a ser el gradiente, va a ser esto, por la densidad, x al cuadrado y más y al cubo. Y el gradiente en z va a ser igual a menos densidad por gravedad. Perdón, menos densidad, sí, por gravedad. ¿Y esto qué es? No
eso es la... ¿Por qué acá sale así y en los otros no? Porque si se dan cuenta, nuestro campo vectorial no tiene una componente en z. Es como si fuese, no variase, como si el fluido se estuviese moviendo en X y en Y, pero en Z se mantiene normal. Y eso es como si fuese estático, ¿no? Así que miren, si yo agarro esto, digamos una integración va a ser que P va a ser igual, no, y esta multiplicación es el P específico Z. Y esto que es igual es a la presión en la estática de fluido, ¿no? Si este es su nivel de agua, digamos que ustedes están acá, la presión en este punto de acá, que es en respecto a la superficie menos 3, por dar un ejemplo, ¿no? Menos 3, o lo que usualmente usamos nosotros sería menos H, entonces esta fórmula sería PHZ, que es la que que es la que ustedes ya conocen, ¿no? Bueno, entonces acá pueden ver bueno, de la fórmula sale lo que utilizamos. Bueno, estamos viendo el primer ejercicio, lo realizamos, simplemente reemplazamos y usamos las derivadas parciales. Y nos dimos cuenta que en la componente de z nos sale esto, que es lo mismo que como si estuviese estático. Ya. El ejercicio número 2. El ejercicio número 2 es sobre... Bueno, como ustedes pueden observar, dice aceite con una densidad de 900 kilogramos por metro cúbico, con una viscosidad cinemática de 0,0002 metros al cuadrado sobre segundo, fluye hacia arriba en una tubería inclinada, asumir el estado estable, verificar que fluya hacia arriba, calcular las pérdidas, el caudal, el volumen y el número de reinos. Ya, ¿qué es esto de estado estable? Seguramente lo han visto varias veces, ¿no? Estado estable simplemente es que la derivada de cualquier cosa con respecto al tiempo es cero. Ya, y eso es una asunción para hacer los cálculos mucho más sencillos, ¿no? En la realidad. En la realidad no hay, las variables cambian con respecto al tiempo, pero para poder nosotros estudiar la materia, analizar fenómenos, solamente decimos que es un estado estable. Bueno, pueden ver en la gráfica que tenemos una tubería que está de esta manera, ¿no? Y bueno, acá puedo asumir que este es el piso. ¿Qué nos dice el teorema de Bernoulli en los fluidos perfectos, ¿no? Que la energía en una línea de fluido es constante. Entonces nos diría que la energía en 1 va a ser igual a la energía en 2. ¿Y en qué varía la diferencia entre un fluido real y un fluido perfecto? Es que los fluidos reales tienen viscosidad. ¿No? ¿Y qué era la viscosidad? La viscosidad era la resistencia a fluir, la resistencia a cuando entra en contacto con otra materia, ¿no? Por ejemplo,
esta sección, no que está fluyendo al agua, digamos, ¿no? Y el agua que está en contacto con las paredes de la tubería va a fluir más lento que el agua que está en el medio, que no está en contacto. Entonces el perfil de velocidades va a ser algo así. Acá va a haber una velocidad máxima, una velocidad inferior y acá va a haber la velocidad mínima. No, eso es lo que estaría pasando dentro del tubo. Si no hubiese viscosidad sería así, ¿no? Todas las partes estarían yendo a la misma velocidad. ¿Y qué significa? O sea, que el fluido gasta energía o sea, pierde energía por la fricción que existe entre el fluido y las paredes de la tubería. Entonces, ¿qué pasa acá? Que la energía en el punto 1 va a ser igual a la energía en el punto 2 contando las pérdidas entre 1 y 2. Ya. Eso va a pasar. Entonces, si uno quiere hacer subir agua por una tubería, tiene que darle energía, ¿no? ¿Cómo le damos energía? Le damos energía por medio de bombas para aumentar la energía acá y que suba. ¿Y cómo sabemos que está subiendo? Si no contamos las pérdidas, debería haber más energía en el punto 1 que en el punto 2. Entonces, bueno, inicialmente calculamos la viscosidad dinámica, que sería igual a la densidad por la viscosidad cinemática, que esto nos daría 0,18 kilogramos metros por segundo al cuadrado. Bueno, antes de ver eso, mencioné también que estábamos... Bueno, hay que asumir que estamos con un fluido laminar. ¿Saben qué es un fluido laminar? ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha. Ya, a ver que me responda, le sumo 5 puntos en su carpeta. ¿Qué es un fluido laminar? Es un fluido que se mantiene la misma corriente, que está calmado. Ya, o sea, tu concepto no está equivocado, está yendo por el camino correcto, pero no es la definición correcta. ¿Otra persona? Cuando se desplaza en la misma dirección, con el mismo volumen, Ya, a misma ver, velocidad, forma. piensen en las mangueras. Cuando ustedes riegan el jardín de su casa, o las plantas, ¿no? Ustedes agarran y colocan el dedo en la manguera. Y en algún punto el agua sale, a ver, con palabras menos formales, digamos, ¿no? El agua sale clara, sale así, transparente. Y tal vez si uno, claro, ¿no? Y si uno mueve su dedo, el agua sale más turbia, como que con burbuja. A ver, así lo voy a mostrar. Esta es la sección, ¿no? El área de la manguera. Y ustedes colocan su dedo ahí y el agua, podríamos decir que sale más clara, ¿no? ¿Sí, Guzmán? En sí, el flujo laminar es prácticamente cuando las partículas van en forma ordenada
siguiendo unas líneas de corriente paralelas. Está bien, está bien. Todavía no te tomando Guzmán. Exactamente como dijo Guzmán, es así. Entonces, el flujo laminar cuando siguen una corriente ordenada, no están ordenados. ¿Y cómo saben eso ustedes visualmente, no? Van a ver que el flujo de la manguera sale como cristalino. Sale cristalino, podríamos decir así. Acá pueden ver bien. Como ven, el flujo pareciese que está detenido en el tiempo, ¿no? Ya. Eso se llama flujo laminar. Ahora, si ustedes tienen la misma manguera y reducen la sección o cambian la sección o con su dedo, van a ver que va a salir el agua más blanca, más caótica, ¿no? Eso es el flujo turbulento. ¿Y por qué les menciono esto? Porque tenemos distintas fórmulas para calcular caudal, volumen para flujo laminar o flujo turbulento. Eso lo van a ver más a detalle en la siguiente materia, máquinas hidráulicas. Pero está bueno para considerar esto y entra dentro del tema de análisis dimensional. ¿Por qué? Porque como sabemos cuando un flujo es laminar o turbulento, tenemos un número dimensional que se llama número Reynolds, que nos ayuda a determinar si un fluido está fluyendo en flujo laminar o flujo turbulento. ¿Esto quedó claro? Ya, entonces eso es el flujo laminar. Y bueno, teniendo en cuenta esto, sabemos que la altura en 1 es 0, ¿no? Porque suponemos que es el piso, y la altura en 2 la calculamos como 6,43 metros. Y vemos la línea de energía piezométrica. La energía ¿De piezométrica, dónde sacas esos valores, Max? ¿El ejercicio lo dictaste? eh, mandé un PDF al grupo de Telegram. A ver, lo busco. El segundo. El segundo ejercicio. Ya, la línea de energía piezométrica es la suma de la energía potencial más la energía de presión. Y esto va a sumar 39,65 metros. Podemos expresar la energía en metros.
¿Por qué expresamos la energía en metros? Porque usualmente en las aplicaciones de ingeniería, lo que queremos hacer es bombear agua a una reserva, ¿no? O de una altura, de un salto de agua, ¿no? Obtener energía. Ya, y calculamos las pérdidas, la ganancia de energía, todo en metros. También tiene relación con la energía potencial. Bueno, entonces la energía en el punto 1 es 39,64 metros. La carga. Ahí se le llama así. La energía en el punto 2 va a ser la misma fórmula. Z2 más P2, densidad por gravedad, igual a 34,75 metros. Como pueden ver, hay más energía en el punto 1 que en el punto 2. Ahora, si yo quiero saber las pérdidas por fricción que hubo entre los dos puntos, tengo que calcular la diferencia de energía, ¿no? Que sería la línea de energía piezométrica en el punto 1 más la línea de energía piezométrica en el punto 2 va a dar 4,9 metros. Entonces eso ha sido mi pérdida debido a la fricción. Ahora existen otros tipos de pérdida, ¿no? Que ustedes van a ver igual a más detalle después, que son las pérdidas locales, que son por giro, ¿no? O por cambios de dirección, ya no por rozamiento. Entonces si un fluido viene acá y tiene que cambiar, en estos cambios de dirección pierde energía cinética, ¿ya? Y ahí hay pérdidas en los codos, así se llaman. Eso lo van a ver en detalle después. Bueno, en el inciso C, asumiendo que el fluido es laminar, para los fluidos laminares hay fórmulas que los ingenieros o científicos han determinado empíricamente, que dice que es esta acá, D4HF, 128 μL, y esto da 0,076 metros cúbicos sobre segundo. Teniendo el caudal, podemos hallar la velocidad, y la velocidad va a ser igual a 2,7 metros sobre segundo. Y el número de Reynolds, que es el que le mencioné, va a ser igual a la velocidad por el diámetro sobre la viscosidad. 2,7 por 0,06 dividido entre 0,0002 va a dar 810. Ya, entonces vamos a hablar más del número de Reynolds, que es un tema relacionado con dinámica de fluidos reales, pero también con análisis dimensional. El número de Reynolds es un número adimensional. ¿Qué significa eso? Que no tiene dimensiones. Podríamos analizarlo. A ver, la velocidad metros sobre segundo al cuadrado, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que tiene unidades de longitud y tiempo al cuadrado. Dimensión es... perdón, esto es longitud. Y la viscosidad dinámica
si no me equivoco. Y acá me está equivocando. La velocidad es longitud sobre tiempo. Y la viscosidad cinemática es longitud al cuadrado sobre tiempo. Si yo multiplico, voy a tener longitud al cuadrado sobre tiempo. Todo esto dividido entre longitud al cuadrado sobre tiempo se va y queda en 0. O sea que el número de Reynolds no tiene unidades, pero es una magnitud que nos ayuda a ver si es un fluido que es laminar o es turbulento. Esto le pueden preguntar en su examen. ¿Qué significa el número de Reynolds? ¿No? Si ven acá arriba, el número de Reynolds tiene velocidad por diámetro. En realidad, esta parte del diámetro varía. Si ustedes están viendo un canal, como los canales que tenemos acá en Santa Cruz, no tiene diámetro, ¿no? Así que los ingenieros utilizan una longitud característica, que sería la superficie mojada. O por ejemplo, si hay una mesa y yo lanzo agua por acá, la longitud característica podría ser la longitud de la mesa. Entonces sería velocidad por la longitud característica, en este caso diámetro. Esto de acá arriba, velocidad por longitud característica, representa la energía cinética. Energía cinética. Y esto de acá abajo representa la energía. Bueno, representa en realidad la inercia, ¿no? La energía de inercia o en realidad la viscosidad. ¿Qué quiere decir? Mientras más energía cinética tenga, el fluido va a ser, es más probable que sea turbulento. ¿Cómo podemos verlo esto? Si acá yo tengo unas líneas, imaginémonos dentro de una tubería. Y están así, como pueden observar, en un orden. Están ordenadas debido a que la viscosidad es mayor que la energía cinética. ¿Está bien? Bueno, entonces si la energía cinética le gana a la viscosidad, esto pronto se volvería en un fluido turbulento. Entonces, ¿qué es lo que mantiene a un fluido laminar? Es la viscosidad, ya que está representada como esta viscosidad cinemática. ¿Tienen dudas con respecto a esto? Hola. ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha. Ya. Bueno, eso es el tema de dinámica de fluidos reales. Ahora vamos a continuar con un tema que a mi parecer es un poquito más abstracto, ¿no? Y por ende un poquito más difícil de entender bien, ¿no? Bueno, porque a mí me costó la primera vez que lo vi. Así que lo vamos a ver, qué es análisis dimensional. Sí, porque eso va a entrar al parcial. Sí o sí va a entrar en el parcial.
Ya, entonces, ¿qué es lo que dice el análisis dimensional? Bueno, es una herramienta que utilizan los científicos y ingenieros para obtener números adimensionales que les ayudan a entender relaciones entre varias variables. Uno de esos números dimensionales es el número Reynolds. Primero hay que entender qué son las magnitudes fundamentales y derivadas. Ya van a entrar todos los temas que fueron en su carpeta número 2 para el segundo parcial, ¿no? Pero este tema de análisis dimensional siempre es clásico. Si no entra en su segundo parcial, puede entrar en su final. Les pueden preguntar qué es el teorema de Pi-Buckingham o cualquiera de esas cosas. Y sí o sí va a entrar un ejercicio de análisis dimensional. Bueno, entonces continuando, hay que entender qué son las magnitudes fundamentales y derivadas. Bueno, las magnitudes, voy leyendo el libro donde el ingeniero dice que es un determinado conjunto de fenómenos físicos que han establecido un sistema de magnitudes fundamentales. Por ejemplo, en la mecánica se tiene la masa, la longitud y el tiempo. Masa, longitud y tiempo, que no derivan de otras magnitudes, ¿no? Por ejemplo, la velocidad es una combinación de longitud y tiempo. La aceleración es una combinación de longitud y tiempo al cuadrado. La densidad es una combinación de masa y longitud tiempo al cuadrado, ¿no? Entonces, en la mecánica existen, bueno, en realidad existen 4 magnitudes fundamentales, que son la masa, la longitud del tiempo y la temperatura, pero en esta no la vamos a usar. Tal vez los que son mecánicos van a ver después de ahí en utilizar. Así que teniendo en cuenta que las magnitudes fundamentales son masa, longitud y tiempo, ya. Luego el principio de Fourier dice que todas las relaciones o ecuaciones matemáticas que expresan leyes físicas deben tener sus términos en las mismas dimensiones físicas. Principio de homogeneidad dimensional. Tiene sentido, ¿no? Entonces, bueno, estamos hablando de líneas de energía piezométricas. Nos dimos cuenta que Z 1 más P, esta tiene unidad de metros, digo de longitud, y esta tiene unidad de longitud igual. Así que eso es el principio de homogeneidad. Postulados básicos del análisis dimensional. Magnitudes fundamentales en mecánica, masa, longitud de tiempo. Magnitudes derivadas, principio de Fourier. Ahora está el teorema de Pi o teorema de Varsky-Buckingham. El teorema fundamental del análisis dimensional: si se tiene un fenómeno físico en el que participan n variables, existe una adecuada combinación de las mismas que reduce el sistema a un número n-r, eso dice, ¿no? De parámetros adimensionales donde R es el rango de la matriz formada con los coeficientes del sistema de ecuaciones de homogeneidad. Eso lo vamos a ver después, lo vamos a entender bien, porque tal vez si hablamos de rango de matriz, no se entienda, ¿no? Después dice, si en la ecuación z dependiente de x1, x2, xn igual a 0, la función θ es dimensionalmente homogénea con respecto a m, unidades fundamentales, y si la matriz dimensional n por m es de rango R, la ecuación es equivalente a θ dependiente de varios números pi, n menos r, o donde pi son parámetros adimensionales. Ya. Toda esa teoría que puede parecer confusa, ahorita la vamos a ver con el mismo ejemplo que está en el libro. Dice ejemplo de aplicación.
Desarrollo de la capa límite en una placa plana de espesor despreciable en medio de una corriente uniforme simplificada por la velocidad v sub 0. Y hay hasta delta, que espesor de la capa límite, distancia en la que se conectan los esfuerzos de corte por la presión de borde sólido. Entonces delta es la capa límite. Entonces primeramente lo vamos a analizar como lo hace el ingeniero. Después, no sé si han visto las imágenes que yo les he mandado, son las primeras imágenes que les mandé. Hay otros métodos de cómo lo he realizado, pero en realidad es lo mismo. Ya es lo mismo, ustedes pueden realizarlo como quieran. También he tenido algunos Mejor errores. el, ¿Sí? mejor el del profe. Ya, mejor el ingeniero. También he tenido algunos errores, lo vamos a ver. Ya, y bueno. Entonces analizando nos damos cuenta que dice que la capa límite va a ser una función que dependa de x, mu, rho, que es la densidad y la velocidad inicial. Entonces si queremos número adimensional, tendríamos que tomar en cuenta todas las variables. Ya, y vamos a tener en cuenta que esto de acá va a ser x1, esto va a ser x2. Tenemos en cuenta que esto lo estamos tomando como si fuese homogéneo, y sí tiene que ser homogéneo, en el sentido de que para hallar, o sea, para hacer una ecuación no tienen que ser homogéneas, tienen que estar en la misma unidad, y para luego hacer un número adimensional, su multiplicación tiene que ser adimensional. Lo vamos a ver un poco después. Entonces acá lo que hace el ingeniero es decir que esta multiplicación va a ser igual a una constante, que va a ser igual a un número pi. Lo único que estoy haciendo acá es teniendo en cuenta todas las variables y elevándolas a una variable, ¿no? X sub 1, X sub 2, X sub 3, X sub 4, X sub 5. Y eso nos va a ayudar a determinar los coeficientes. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Es saber cuáles son sus magnitudes fundamentales de cada variable. De la longitud de la capa límite, su magnitud fundamental es longitud. De x, que es longitud igual. De mu, que es viscosidad, es masa, longitud sobre tiempo. De rho, que es densidad, es masa sobre longitud elevada al cubo. Y de velocidad es longitud sobre tiempo. Y todo esto igual, lo vamos a igualar. Entonces lo vamos a tener como si fuese una multiplicación. Todo esto igual va a ser igual a masa elevado a 0, longitud igual a 0, elevado a 0, todo 0. Ya, y acá vamos a formar un sistema de ecuaciones. Vamos a formar un sistema de ecuaciones con L, T y M, donde L va a ser la longitud, T el tiempo y M la masa, ¿no? Así que esto era x1, x2, x3, x4. Ya, entonces analizamos primero. En la primera magnitud, que es longitud de capa límite, sí tenemos la magnitud fundamental longitud, así que va a ser 1 por 1. Más en la segunda, que igual es más está acá, que es la viscosidad, que sí tiene longitud, pero está abajo, ¿no? ¿Entienden por qué lo he puesto así? Con menos 1. Acá. Porque si sube tiene que subir con el exponente cambiado.
Sí, exactamente así. No, porque yo puedo expresar eso como m por... Puedo expresar eso como m por l menos 1 por t menos 1, ¿no? Así que como acá yo tengo una L que está en el denominador, va a ser menos 1 por x1. Más, acá sería menos 3 por x. 1, 2, 3, 4. Acá sería 3, no 1. Discúlpeme. Porque es la tercera, ¿no? 1, 2, 3. Y acá está la quinta que es velocidad. Y velocidad. Así, todo esto igual a 0. Ya, y cualquier momento que ustedes tengan duda, por favor, me paran, ¿ya? Así que ahora tiempo. Tiempo va a ser igual a 0x1. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta la primera magnitud no tiene tiempo. La segunda va a ser 0x2 porque tampoco tiene tiempo. La tercera va a ser menos 1x3 porque tiempo está abajo. Más 0x4 porque no tiene tiempo. Más menos 1x5. Ya. Masa va a ser similar. 0x1 más 0 más 1 x2 x3 más 1 x4 más 0 x5. Disculpen si no se ve bien. Ya, son tres sistemas de ecuaciones. Si ustedes se acuerdan de álgebra 2 o tal vez alguno que ha visto en numéricos, un sistema de ecuaciones se puede ver como un sistema de una multiplicación de matrices, ¿no? Así que si en una matriz ponemos todos los coeficientes, que sería 1, 1 menos 1, menos 3, 1, 0, 0, 0, 0, menos 1 más 1, 0, 1, menos 1 más 0, digo 0, por x1, x2, x3, x4, x5 igual a... ya, igual a 0. Si yo multiplico, digamos, la primera fila por la primera columna, va a ser 1x1 más 1x2 menos 1x3 menos 3x4, lo mismo de ahí arriba, ¿no? Ya. En el libro habla sobre el mayor rango de la matriz. Como acá tenemos tres filas, el rango va a ser 3. Dice el rango del determinante, el mayor determinante no nulo. Como tenemos 3, por ejemplo acá el determinante de esto va a ser no nulo. Ya. Pero en palabras más simples, ¿a qué se refiere esto? El rango se refiere al número de filas que hay. Hay ejercicios donde las magnitudes o las variables que nos dan no tienen una de las magnitudes fundamentales. Digamos que no tiene masa. Si en un ejercicio lo vamos a ver después, no tiene masa, ¿cuánto sería el rango? 2. Exactamente, sería 2. Ya. Bueno, en este caso el rango es 3. Y el teorema de Pi dice que S va a ser al n menos 3, ¿no? Digo, menos r. Y S sin el número de variables menos el rango 2. Entonces hay dos
dos números que pueden ser adimensionales. El 5 de la variable, ¿no? Sí, el número de variables. Ya, y después en el libro habla sobre el número de variables repetidas. Perdón, que acá son dos variables repetidas. No, perdón. El número de variables repetidas es el mismo número que el rango. ¿Y qué son las variables repetidas? Y son variables que nosotros escogemos, ¿ya? Y usualmente nosotros tenemos que escoger las variables que sean más simples, pero a la vez hay que intentar que en estas variables estén las tres magnitudes fundamentales. A ver, por ejemplo, acá, ¿cuáles son, según ustedes, las variables más simples? ¿Qué se entiende por simple? O sea, que no se repitió muchas veces o que se repite más veces. Simple, bueno, podría ser la que tenga en su construcción menos variables fundamentales, que tenga menos, o sea, que su exponente sea preferiblemente 1, y eso. Sería la X1 entonces y la X2. Ya, sí, tienes razón. Estas son las más simples, ¿no? Pero otra condición aparte de que sea simple es que tengan entre las que escojamos, que tengan todas las magnitudes fundamentales. Es decir, no solo las que tengan longitud, sino hay que buscar que alguna que tenga masa y otra que tenga tiempo. En el libro, el ingeniero no escoge esta de acá, escoge la X4 y escoge la X5. ¿Por qué? Porque si pueden ver, la X5 es L sobre T, la X4 es ML sobre L elevado al cubo, y X2 es L. Y tienen longitud, masa y tiempo. Las tres. Ya, si ustedes escogen variables que son sus construcciones más complejas, puede que su análisis sea más complejo después. Ya, entonces continuamos. Escogimos estas variables repetidas que son x, ρ, ¿no? Y velocidad inicial que es 2, x2, x4 y x5. Y las otras variables que no escogimos van a ser viscosidad y la longitud de eso, ¿no? Bueno, entonces lo que vamos a hacer es multiplicar a cada una de estas variables por una combinación de estas variables de acá para que nos dé un número dimensional. Entonces, primero vamos a multiplicar la viscosidad por una combinación de estas variables para que nos salga un número dimensional. Y luego vamos a multiplicar la longitud de capa límite por una combinación de estas variables de acá para que nos dé otro número dimensional. ¿Cómo se hace? Acá en el libro dice: para resolver el sistema de ecuaciones seleccione arbitrariamente, ¿no? Uno no entiende qué significa arbitrariamente, significa que... Y luego está de esta manera, ¿no? x1 igual 1, x3 igual 0, pi1, x1 igual 0, x3 igual 1, pi2. Lo que significa esto es que primero vamos a multiplicar con pi1 sin tomar en cuenta
perdón, vamos a multiplicar con la primera variable, que sería en este caso longitud, ¿no? Que está acá, con x1, y después vamos a hallar el pi2 con la variable x3, que es viscosidad. Y arbitrariamente indica que podemos escoger primero cualquiera de los dos. No significa que x1 acá puede ser, no puede ser igual a 8, 10, 11, sino que tiene que ser solo hay que escoger una. Ya, x1 va a ser 1 y x3 va a ser 0. Si tuviésemos otra, igual tendría que ser 0. Y luego pi3 sería con x6 igual a 1. Ya, pero no hay. Y bueno, continuamos. Ahora, si nosotros reemplazamos en el sistema de ecuaciones todo eso, voy a reemplazar para pi1. Ya. ¿Te vas? ¿A dónde te vas? Esto sería 1 por 1, Has venido con toda tu sobrina. porque x1 es 1, más Lejos, ¿eh? 1 por x2, ¿Y qué pasaría cuando se nos lo menos 1 por 0, de x3, ya que x3 es 0, menos 3 por x4, me va a saltar la herida. Fuera. igual a 0. 0 por 1 más 0x2 menos 1 por 0 más 0x4 igual a 0. 0 por 1 más 0 por x2 más 1 por 0 más 1 más 0 por x5. Que me olvidé de colocar el x5. Bueno, si resolvemos este sistema de ecuaciones, nos va a salir que x2, ustedes lo pueden resolver con más calma, ¿no? En su práctico, va a salir que x2 es igual a menos 1, x5 es igual a 0 y x4 es igual a 0. Pero ¿se acuerdan que representaba x2, x5 y x4? Todo eso son estos exponentes, ¿no? Y ¿qué vamos a hacer? Entonces pi1 va a ser igual a la variable que escogimos arbitrariamente, en este caso sería la longitud esta, y hay que multiplicarla por esta variable que era eso, elevado a menos 1. Y esto era x elevado a menos 1. ¿Y esto qué nos va a dar? Nos va a dar eso. Y esto es un número dimensional. Y ahora, utilizando pi2, pi2, no, en este caso pi2, x1 es igual a 0 y x3 es igual a 1, nos va a dar que, perdón, pi2 nos va a dar que x2 va a ser igual a menos 1, x5 va a ser igual a menos 1, x4 va a ser igual a menos 1. Entonces, pi2 va a ser igual a la viscosidad, que es la variable que escogimos, multiplicada por todas estas variables, teniendo en cuenta sus coeficientes, ¿no? Que sería x menos 1 por densidad menos 1 por velocidad menos 1. Y si nos ponemos mejor, esto va a ser igual a y si le damos la vuelta,
En realidad esto es la inversa del número Reynolds. Esta es la viscosidad cinemática y esto sería velocidad por longitud característica sobre viscosidad cinemática. Así sería. ¿Tiene alguna duda? Esa parte de lo que hiciste, el X1 igual a 1, X3 igual a 0, eso no la entendí. ¿Cómo? Ya. Ahí me perdí, la verdad. No sé si soy el único. Ahora lo vemos, ¿no? Teníamos nuestro sistema de ecuaciones, si se acuerdan, que era este de acá, ¿ya? Donde L es igual a 1 por X1 más 1 por X2 más menos 1 por X3 menos 3 por X4 más 1 por X5, ¿no? Y después escogimos, ¿no? Que el pi1 trabajaríamos con x1 sub 1 igual a 1 y x3 igual a 0. ¿Qué significa eso? Que nuestro sistema de ecuaciones pi1 va a ser igual a este sistema de ecuaciones, pero en vez de x sub 1 va a ir 1 y en vez de x sub 3 va a haber 0. Entonces esto de acá lo voy a reemplazar por 1 y esto de acá lo voy a reemplazar por 0 en todas las ecuaciones, cosa que nos va a dar esto de acá, donde puedes observar que acá es 1 y acá es 0. Ya. No, acá es 1 y acá es 0. Entonces, después de resolver todo este sistema de ecuaciones, obtuve que x2 es igual a menos 1, que x5 es igual a 0 y que x4 es igual a 0. Como para nuestro pi1, escogimos que para nuestro pi1 escogimos que íbamos a tomar en cuenta x sub 1, ¿no? Y x sub 1 que era igual era la longitud de la capa límite. Entonces una vez que ya hallamos x sub 2, x sub 5, x sub 4, multiplicamos todas esas variables por la longitud de capa límite. ¿Cómo sería? Sería así. Pi sub 1 va a ser igual a longitud de capa límite por x sub 2, que era x, ¿no? Por x5, que era velocidad inicial elevado a 0, por x4, que era densidad elevado a 0. Se dan cuenta, todo esto va a ser 1, ¿no? Y nos va a quedar que pi sub 1 es igual a longitud de capa límite por x menos 1, lo que quiere decir que esto va a ser igual a eso, ¿no? Y como esto de acá está en unidades de longitud y esto está en unidades de longitud, metro sobre metro se va a 0, así que va a salir un número dimensional. ¿Esta parte quedó más clara? Sí, ya un poco. Bueno, igual cuando hagan los ejercicios ya se van a ir dando cuenta y les va a quedar más claro. Lo mismo para el pi2, ya acá en el pi2 resolví el sistema de ecuaciones, x2 me salió menos 1, x5 me salió menos 1, x4 me salió menos 1. Todo me salió menos 1. Y en el pi2 yo tomé en cuenta que x sub 1 va a ser igual a 0 y x sub 3 va a ser igual a 1 y x sub 3 es viscosidad. Así que lo que hago va a ser multiplicar viscosidad por las variables elevadas a sus coeficientes. X estaba elevada a x sub 2, que es igual a menos 1. Densidad estaba elevada a x sub 4, que es igual a menos 1. Y velocidad inicial estaba elevada a x5, que es igual a menos 1. Si yo multiplico, bueno, acá están multiplicadas todas estas variables, ¿no? Esto aquí va a ser igual a esto. ¿No? ¿Hasta acá está bien?
¿Hasta ahora todo se entendió? Sí, auxiliar. Ya. Entonces acá en Pi2 nos salió todo eso. Si yo este número, digo esto como que lo arreglo un poco, va a salir esto acá. ¿Y qué es eso ahí? Porque... esto es eso. ¿Y qué es esto de acá? Esto es el número Reynolds, solo que está al revés. ¿Ya? Así que si van a hacer sus análisis, muchas veces le va a salir el número de Reynolds. Bueno. Otro ejercicio que les mandé. Ahí acaba el ejercicio, auxiliar. Sí, sí, ahí acá. Otro ejercicio que les mandé es un modelo de examen. Y auxiliar, una consulta. Pi2 nos sale 1 sobre el número de Reynolds. ¿Lo dejamos ahí o tenemos que colocar a inversa de Pi2 es igual al número de Reynolds? Sí, tienen que colocar. Ya, es mejor si colocan. Sería Pi2 a la menos 1. Sí. Bueno, entonces pueden decir, ¿no? Que Pi2 es igual a... así. Y acá pueden escribir. Pi2 es la inversa del número de Reynolds. ¿Ya? Es mejor si cuando hacen los ejercicios o cuando están en su examen, tienen en cuenta los números dimensionales. Por ejemplo, acá hay varios números dimensionales como el número de Reynolds, el número de Mach, el número de Freud, el número de Weaver. Bueno, incluso el número de cavitación parece que es dimensional. Pero un momento, creo que no sirve. Bueno, viendo el ejercicio que les mandé, que es modelo de examen, ¿no? Que muestra una sección triangular que ahí se encuentra la relación funcional de parámetros dimensionales, ¿no? Que dice que el caudal es igual a una función de la carga hidráulica sobre el vertedero, la aceleración de la gravedad, la velocidad inicial y el ángulo del vértice. ¿Dónde mandó eso, auxiliar? Están en las imágenes del grupo. Ya le puse un punto. Bueno.
Acá vamos a hacer el mismo tipo de análisis que hizo el ingeniero. Ya. eh, ya. Vamos a tomar en cuenta el caudal, la carga, la aceleración de la gravedad, la velocidad inicial y el ángulo. Analizamos las unidades fundamentales. ¿Cuáles serían las unidades fundamentales del caudal? Metros cúbicos sobre segundo. Ya, sí. ¿Y eso qué es? Esa longitud Longitud sobre el tiempo. al cubo. El tiempo. Exactamente. De carga de longitud, carga es una altura, es energía. Esto es aceleración de la gravedad. Esto es velocidad. ¿Y cuáles son las unidades de un ángulo? Baja dimensional. Sí, el ángulo es adimensional. Ya, siempre cuando estábamos en colegio tenemos en cuenta los grados como dimensión de un ángulo, ¿no? Pero se han dado cuenta que acá en ingeniería, bueno, en física un poco más avanzada, no usamos radianes. Y los radianes son adimensionales. ¿Por qué? Porque cuando ustedes tienen una función, no pueden tienen que meterle números. Ya no pueden meterle unidades. Así que los ángulos son adimensionales. Así que este número no tiene dimensiones. Muchas veces, o sea, tal vez el que haya aprendido cómo hacer este tipo de ejercicios de memoria, acá pudo haberle puesto, cuando yo he visto que a varios lo han puesto así, ¿no? Uno sobre él. Este ejercicio no es muy difícil, sino que hay que analizarlo. Y no es lo único que hay que analizar. Bueno, una vez tenido esto, también nos dice cuáles van a ser las variables repetidas. Nos dice que las variables repetidas van a ser G y H. ¿Qué les dije que tienen que tener las variables repetidas? Que tienen que ser simples en su construcción, preferiblemente para aligerar los cálculos, y que tienen que tener todas las variables fundamentales que haya en este ejercicio, ¿no? En este sistema. Se dan cuenta, velocidad inicial sería un mejor candidato, ¿no? Pero así nos lo ha dado el ingeniero. Y debe ser porque nos va a salir un resultado ya conocido, ya calculado. Ya, ahora podremos hacer nuestro sistema de ecuaciones. ¿Cuántas magnitudes fundamentales ven acá? Dos. Dos nomás, ¿no? ¿Esto qué significa? Que el rango de la matriz, como lo usa el ingeniero, va a ser 2. Ya no va a ser 3. Y entonces S va a ser igual a 1, 2, 3, 4.
menos 2 igual a 2. Este igual ha sido un problema porque muchos, como les comento, ¿no? Que han aprendido a hacerlo sin razonar, colocaban R como 3 y ahí ya se equivocaban, ¿no? Porque vamos a venir acá. Auxiliar, ¿no contamos como variable el ángulo entonces? Sí, no cuentan el ángulo. Pero ¿por ¿Por qué? qué? Porque el ángulo no tiene dimensiones. Ese siempre va a ser el símbolo de ángulo. Teta, puede haber varios símbolos de ángulo. Por ejemplo, en la foto que les mandé dice que teta es ángulo de vértice. Entonces, ángulo no entraría. Sí. A ver qué pasa si les pone en un ejercicio el número de Reynolds. No caga. ¿Cómo? No lo tomamos en cuenta porque es adimensional. Sí, el número de Reynolds es adimensional. Ah, dijo algo de eso. O tal vez si quieren tomarlo en cuenta, podría ser que su pi1 va a ser el mismo número de Reynolds, ¿no? Por en este caso nuestro pi1 podría ser el ángulo, pero ya está ahí, ¿no? Ustedes pueden hacer una nota diciendo, este es un número dimensional. Perdón, ¿esa Q qué significaba? Esa Q es caudal. Ya. Es para anotar la variable para el examen. Si hacemos nuestro sistema de ecuaciones, vamos a tener que va a ser 3x1 más x2 más x3 más x4, no todo acá va a ser 1, 1, 1, igual a 0. Masa, se dan cuenta, todo es 0, 0, 0, 0. Tiempo, acá sería menos 1x1 más 0x2 menos 2x3 menos 1x4 igual a 0. Y si todo esto nosotros lo pusiéramos en un formato de matriz, sería 3, 1, 1, 1, menos 1, 0, menos 2, menos 1, multiplicado por x1, x2, x3, x4. Todo esto igual a 0, 0, 0. Y en el libro siempre dice, disculpen, dice el número de el rango de la matriz más grande que su determinante, o sea, nulo, ¿no? En este caso, como es de 2 nomás, o sea, el rango va a ser siempre 2. Aquí está otro concepto que hay que entender bien para poder realizar este ejercicio, ¿no? Primero está el ángulo y ahora está este rango. Bueno, ya tenemos esto, así que Mi nombre es Son Young Lee. Sí. ¿Y estás buscando a la señorita? ¿Cuál es su nombre de la señorita? Mari. Mari. De la localidad de Achacache, ¿verdad? bueno, entonces nuestras variables repetidas son G y G y H, ¿no?
GH son las variables repetidas y las que no son repetidas serían las otras, ¿no? En este caso sería caudal y velocidad inicial, que es x1, y velocidad inicial, que es x4. Entonces decimos que x1 va a ser igual a 1 y x4 va a ser igual a 0 para pi1, y x1 va a ser igual a 0 y x4 va a ser igual a 1 para pi2. Ya. Entonces el sistema de ecuaciones, que sería ese de ahí, sería igual a 3 por 1 más 1x2 más 1x3 más 1 por 0 igual a 0. Y esta de acá abajo sería menos 1 por 1 más 0x2 menos 2x3 menos 1 por 0 igual a 0. Y si de acá sacamos o sea, despejamos los valores, nos va a dar que x2 va a ser igual a menos 1 medio y que x3 va a ser igual a menos 1 medio. Y como en pi1 estamos tomando en cuenta el caudal, esto va a ser que pi1 va a ser igual a caudal multiplicado por h, que era el x2, y la aceleración de la gravedad, todo esto elevado a 1 medio, ¿no? Y esto que es igual a pi1 es igual a caudal raíz cuadrada de h por gravedad. Y si ustedes revisan bien, eso es el número de Freud. Ese es el número de Freud. Que acá lo pueden ver. Y si ustedes hacen lo mismo para pi2, saldría que ya a ver.
Ya tenemos eso. Y dijimos que iba a ser 1 y 4, ¿no? Siendo la 1, 0 y esto acá 1. Nos quedaría 3 por 0 más 1x2 más 1x3 más 1. 1 por 0 más x2 por 0 más menos 2 por x3 menos 1 igual todo esto 0. Entonces acá tendríamos un x al cuadrado más 1 igual a 0. Y acá tendríamos menos 2x3 igual a 1. Seríamos que x3 va a ser igual a menos 1 medio. Entonces acá diríamos que x2 va a ser igual a menos 1 menos x3 menos 1 medio igual, ¿no? Entonces esto sería velocidad, que pi2 va a ser igual a velocidad inicial por sería que pi2 va a ser igual a la velocidad h. Ya, hasta acá todo quedó claro. El ejercicio acaba cuando llevamos pi1 y pi2 no auxiliar. Sí, y acá. ¿Cuándo es su examen? Viernes. Viernes. Prepárense entonces, chicos. Creo que no hay segundo, solo es final. ¿No tienen segundo parcial? ¿No hemos dado? Yo, auxiliar, porque en varias clases mencionaba cuándo van a dar su segundo, cuándo van a dar su final. Ya la última clase nomás dijo final, cuándo van a dar su final. Se confundió con hidráulica. Bueno, chicos, prepárense entonces. Ya. Acá termina la auxiliatura. Una consultita más, ¿no será que las posibles unidades, las posibles variables que pueden salir, vi que había unos con flujo, eso, ¿con qué unidad se les pondría? Que no manejo muy bien. En análisis dimensional. O sea, para hacer la primera parte aquí en análisis dimensional, no es que él solamente le va a poner las magnitudes, pero los valores, si es longitud sobre tiempo, sobre algo, hay algunas que pueden complicar, las más comunes que pueden salir. Ya, está bien. Puede salirte caudal másico, densidad. El caudal es volumen sobre tiempo. En aquel caso sería longitud al cubo sobre tiempo. El caudal másico sería masa sobre tiempo. La densidad sería masa sobre longitud al cubo. Esto te das cuenta cuando ya haces mucho ejercicio, no ya se te queda. Te das cuenta que la densidad siempre, bueno, usualmente es kilogramos sobre metro cúbico, ¿no? Masa sobre el volumen. La velocidad es longitud sobre tiempo. La gravedad es longitud sobre tiempo al cuadrado. La gravedad es una aceleración, así que cualquier aceleración
igual a longitud sobre tiempo al cuadrado. A ver. La viscosidad, que esa es la más, puede ser la más compleja. La viscosidad es masa, longitud sobre tiempo. La viscosidad cinemática es masa al cuadrado sobre tiempo. La fuerza es masa por longitud, ¿no? Sí, y bueno, si la fuerza es masa por longitud, la presión sería fuerza por longitud al cuadrado. Entonces la presión sería masa sobre longitud. Te voy a asegurar. Perdón, la fuerza es una masa por aceleración. La fuerza es masa por aceleración. Entonces fuerza sería masa por distancia sobre t al cuadrado, ¿no? Y entonces la presión sería igual a fuerza sobre área. Entonces esto sería masa, longitud, así, y esto acá área sería así, ¿no? Entonces la presión sería masa, longitud, tiempo al cuadrado. La energía es una fuerza por distancia. Entonces cualquier tipo de energía sería una fuerza por distancia. Y fuerza es masa por aceleración, y así lo desglosa. ¿Ya? Listo. Ya, bueno chicos, entonces nos vemos en el futuro. ¿Ya? ¿Ya se acabó? ¿Cómo? Ya se acabó la asignatura de los... Sí, ya se acabó. Oiga, una consultita más, ya avanzó la carpeta 6 y 7, ¿ahí qué ejercicio vamos a poner ese PDF que has mandado?
Sí, el PDF que mandé y la foto que les mandé de análisis dimensional. Si se Ya, fijan pues. en el grupo, Ajá. les dije que hagan el ejercicio que está en el libro, que es el que Sí, vimos son hoy. tres. Les mandé esa foto que era un modelo de examen y de ahí también les mandé unos ejercicios que yo hice. Uno donde hay un rover, son 2 ejercicios. Un robotcito, ¿no? Pero Sí. ese era para análisis dimensional, ¿no? Sí, sí, en ese donde está ese robotcito hay algo en lo que me equivoqué. ¿No fue? Acá estoy usando otro método, ¿ya? Que dice que B tendría que ser igual a menos L menos tiempo. Eso ustedes lo corrigen. Y también les mandé un PDF con 4 ejercicios. Eso Eso es para líquido. dinámica de fluidos real. Y para el otro tema, son 3 que vamos a presentar. ¿Cuál le falta? Fluidos compresibles auxiliar. Compresible, ¿No les dieron oscilatoria de eso? no. Ya, esa parte de techo. Ya yo les voy a mandar un momento. Por lo menos los ejercicios, si lo pueden mandar, por favor. Ya, ahorita lo voy a mandar. Para que lo copien. Listo. Ya. Chao, chao. Ya.